Nuevamente entra la famosa Ley Bases al Congreso Nacional. Lunes 29 se vota. ¿Y por qué? Y por eso grabamos este video. ¿Por qué es un país más regresivo, más desigual y menos soberano la Argentina si esta ley se aprueba? 3 grandes razones. Arrancamos ya. En primer lugar, la ley contiene un famoso paquete fiscal. Es un paquete fiscal que beneficia a los ricos, perjudica a los que menos tienen. ¿Por qué? A los ricos, a los que no declararon su riqueza en la Argentina y evadieron impuestos, les hacen un blanqueo low cost. Es decir, 0 tasa, pagan 0. Si declaran hasta $100.000, declaran, ni siquiera traen. Pero además pueden declarar hasta $1 millón, puso incluso como ejemplo el secretario de Hacienda, pagando 0 pesos, 0% de alícuota y obviamente reteniendo solamente el dinero hasta el 2025 y luego se le baja el impuesto a los bienes personales, el único impuesto patrimonial que tiene la Argentina. Argentina ese impuesto lo reduce sustancialmente, lo lleva a una tasa de 0,25% y lo deja estable hasta el año 2038. Miren, no lo digo yo. La OPC, la Oficina de Presupuesto del Congreso, van a aparecer acá los cuadros, muestra que se pierde prácticamente la totalidad de la recaudación de bienes personales, 0,68% del PBI, y sin embargo se restituye el impuesto a las ganancias, que sí lo van a pagar los trabajadores, a los ricos, chau. El impuesto a las ganancias a los altos ingresos en realidad se restituye, pero no logra compensar lo que se pierde por bienes personales. Es decir, el paquete fiscal no recauda mucho más. El paquete fiscal termina dando empate. ¿Por qué? Porque le perdonan los impuestos a los ricos. Vuela el monotributo social, son 600.000 monotributistas sociales los que pierden su posibilidad de estar declarados ante AFIP, lo cual es prácticamente una invitación a no estar declarados. En tercer lugar, hay una reforma laboral. Aunque digan que es light, hay una reforma laboral en el paquete que se vota en el Congreso de la Nación. Da lo mismo si un empleador registra o no registra trabajadores. Da lo mismo si cumple o no cumple con la AFIP y con la Administración de la Seguridad Social. Bueno, porque se perdona todo. Se perdonan las multas y se extinguen las acciones penales por no registrar como corresponde a trabajadores, por no registrar salario como corresponde, por no pagar indemnización, por retener aportes a pesar de declarar que se pagaron esos aportes. Da lo mismo. Se establece, además, la posibilidad de un fondo de cese laboral, que ya dijimos muchas veces que a las pymes, ese fondo de cese, que es eliminar la indemnización, les encarece el día a día, tienen que poner 8% arriba de los salarios todos los meses y muchas veces una pyme se ocupó de formar a ese trabajador, de enseñarle, de instruirlo y ese trabajador se queda toda la vida hasta que se jubila en esa empresa. ¿A quién beneficia el fondo de cese? A los grandes, a los que tienen alta rotación laboral, a los que tampoco están interesados en capacitar a los trabajadores para el empleo. ¿Qué más tiene la reforma laboral? Periodo de prueba de hasta 1 año. Es una gran paradoja, porque yo les conté que a los que les bajan los impuestos se los dejan estables y sin tocarlos hasta el 2038. A los trabajadores podés estar 1 año con la incertidumbre, sobre todo si sos un joven, sin la incertidumbre de saber si te quedás, si no te quedás, si vas a tener estabilidad laboral y te pueden echar y no pasa nada. Lo más grave que contiene, que además lo metieron por la ventana, porque quiero señalar, es el título 9. Es el título 9 de la Ley Bases, que apareció por la ventana la semana pasada. Previsional, arranca. Derógase la Ley 27705. Derogan la moratoria, la posibilidad que han tenido muchas mujeres fundamentalmente, porque no tuvieron aportes a lo largo de su vida, porque el empleador no les aportó o porque fueron amas de casa, de jubilarse, se deroga y pueden acceder solamente y recién a los 65 años a una jubilación si tienen los aportes. Si no tienen los aportes, pensión única para adultos mayores, que es el 80% del salario mínimo vital y móvil. Hay una gran diferencia entonces. Moratoria, sí, claro, para pagar impuestos. Moratoria, sí, claro, y perdón fiscal y perdón de multas para los empleadores que no declararon. Blanqueo laboral también, les reconocen a los empleadores hasta 60 meses de aportes que no pagaron, blanquean trabajadores. Pero si sos un trabajador o una trabajadora, no tenés más la posibilidad de tener moratoria, no te dan la chance de poder jubilarte si no tenés los 30 años de aporte. Esto la verdad que es enormemente... Debo decir que estoy muy sorprendida
no tanto por los apoyos a la ley, que puedo decir que son predecibles, ya sea del bloque oficialista, ya sea de aliados o de quienes tienen acuerdos políticos con el gobierno, sino por los argumentos que pusieron en juego desde que arrancó el debate hasta ahora para defender esta ley. Estoy realmente sorprendida porque acá se dijeron cosas que son exactamente lo contrario a lo que la ley genera. Digo, si van a defender esta ley, háganlo con las bases, con las condiciones, con las características que esta ley significa en un país con más desempleo, con más gente afuera, desindustrializado, extranjerizado y con una lógica de blanqueo para básicamente permitir que actividades ilícitas se declaren en la Argentina. Esas son las razones, con un país más chico y para pocos. Acá se dijo, por el contrario, que se va a recaudar más y que de esta manera se resuelve el problema fiscal. La Oficina de Presupuesto del Congreso, no Julia Estrada, no Unión por la Patria, la Oficina de Presupuesto del Congreso dijo: lo que pierden por bajar bienes personales a los más ricos, 0,61% del PBI, no lo llegan a recuperar ni siquiera con la restitución de ganancias, 0,5% del PBI. De nuevo, Oficina de Presupuesto del Congreso, no les dan los números, no recaudan más con esto. Segundo, que van a venir dólares genuinos, escuché hace un rato. Miren, si es por el régimen de incentivo a las grandes inversiones, les cuento, vayan a ver los artículos porque no exigen que se declaren los dólares, es decir, no exigen que se liquiden las exportaciones en el mercado único y libre de cambios porque le dan por 30 años la posibilidad de no liquidar. Entonces, ¿de qué dólares hablan? Se arman plataformas de exportación en donde se generan dólares pero no vienen a la Argentina. Y si fuera por el blanqueo, dudoso que sean dólares genuinos y tenemos mucha preocupación al respecto. En tercer lugar, que el país se industrializa, dijeron. Incluso hubo un diputado que afirmó que habían evitado un industricidio por evitar precisamente la imposición de los derechos de importación a la industria. Bueno, fantástico. Continúen evitando el industricidio entonces. Los invito a votar en contra de la ley y del capítulo especial del régimen de grandes inversiones porque rompe la industria metalmecánica y ahora voy a explicar por qué. Cuarto, dijeron que esta ley va a generar empleo. Miren, yo participo de la Comisión de Legislación del Trabajo. Vinieron expertos la semana pasada, les preguntamos uno por uno. ¿Cuál es la evidencia empírica de la baja de contribuciones patronales, del perdón a las multas, de la extinción de las acciones penales por retener aporte de los trabajadores? ¿Cuál es la evidencia empírica de que eso genera empleo? Silencio. Incluso les dije a varios, manden por mail a la Comisión de Legislación del Trabajo los informes que tengan. No llegó nada. No sabemos por qué este nuevo blanqueo laboral, esta extinción de multas, de acciones penales va a generar empleo. No hay evidencia empírica en la Argentina, ni en la década de los 90, ni tampoco con el paquete de reducción de contribuciones patronales de Macri de diciembre de 2017. Entonces, voy a empezar a precisar qué significa esta ley. Sobre el paquete fiscal, lo han dicho muchos, vuelvo a repetir, blanqueo low cost. Tasa cero, hasta $100.000, cero. Nunca se vio que no se pague nada. Incluso más, hay tributaristas que no piensan como yo, que dicen que se puede distribuir la guita, los dólares, entre la familia, porque no se pide la correlación entre la actividad económica y los dólares que vas a declarar. Por cierto, se exige declaración y no repatriación. Y cuando se exige repatriación, se dice no hay tope para la tasa cero, no te cobro nada y no hay tope. No lo digo yo, lo dijo el secretario de Hacienda, Carlos Buberman, lo escuchamos todos. Dijo como ejemplo, podés declarar $1.000.000, así que si están escuchando, trabajadores, trabajadoras del otro lado, si están escuchando, si tienen su $1.000.000 preparados para repatriarlo, y no te cobra nada el Estado argentino. Permítame que quiero continuar con el paquete fiscal. 600.000 monotributistas se quedan sin la posibilidad de tener monotributo social como contracara. Y el impuesto a los bienes personales, que está en 2,25, único impuesto patrimonial que tiene la Argentina, otros países del mundo tienen impuesto patrimonial, Italia, Francia, Suiza, Luxemburgo, puedo seguir un rato más. Bueno,
Segundo bloque de esta ley bases. Se entrega soberanía y se pierden las posibilidades de que la Argentina sea un país industrial y con desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Hay un régimen de incentivo a las grandes inversiones, que establece que pueden venir proyectos de multinacionales, también de empresas nacionales, pero pone en igual condición a las de afuera, con amplísimos beneficios tributarios y cambiarios. Por ejemplo, reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, amortización acelerada, exención de IVA, derechos de importación 0%. ¿Y por qué esto es importante? Porque pueden traer equipamiento de afuera. ¿Para qué? Para hacer extractivismo, para vaca muerta, para lo que es minería, también para el agro. La Asociación de Industriales Metalúrgicos, la DIMRA, voy a poner acá los datos. ¿Qué es lo que muestra? Muestra que se pierde la posibilidad de abastecer a las áreas de extractivismo, ejemplo vaca muerta, con equipos nacionales, porque si entran equipamientos que van a competir con lo nacional, con la metalmecánica nacional, se destruye la industria. Ahí vemos cómo en cables eléctricos hay una competitividad diferente, en lo que hace a transformadores de energía, lo vemos acá, hay una competitividad diferente de 20% menos y hay menos 36% de diferencia en competitividad en lo que hace a los equipos de extracción de petróleo y de gas. Miren, si hay algo que tenemos que hacer como país es promover la industria que genera puestos de trabajo. Si ya tenemos un esquema extractivista en donde sacamos petróleo, donde sacamos gas, bueno, que por lo menos sea con equipamiento nacional, con trabajadores metalúrgicos teniendo laburo. Ese es el plan. No quiero extenderme, pero la verdad es que siguen las privatizaciones y aparece un negocio inmobiliario muy sospechoso. Venden Radio y Televisión Argentina con todos los predios involucrados que además rematan y le dan la posibilidad a la AVE de hacerse cargo de eso y ya sabemos muy bien quién está detrás de ese organismo. Se privatiza Aerolíneas Argentinas. Quiero mostrar nuevamente los 21 vuelos que se producen de manera exclusiva, que conectan de manera exclusiva ciudades de la Argentina y no hay aerolíneas privadas que lo hagan. Por otro lado, los ferrocarriles argentinos también se venden y Nucleoeléctrica Argentina, que es nuestra energía nuclear, que es muy valiosa y además nos ha llevado años y años acumular ese saber científico-tecnológico, bueno, se abre la posibilidad a que aparezcan capitales privados y yo quisiera saber bajo qué condiciones, con qué control se va a hacer eso, porque es nuestra soberanía en términos de energía nuclear. Milei quiere promover actividades económicas que, por cierto, ya funcionan adentro del régimen de grandes inversiones y que además no generan mucho laburo. Miren, minería, agro, petróleo y gas generaron solamente 17.000 puestos de trabajo en 15 años. Es un aumento solamente del 5%. El total de empleo que generan esas ramas, el 5% solamente aumentaron sus puestos de trabajo. ¿Las queremos promover? Sí, claro. ¿Son la solución para los 47 millones de argentinos? No, no alcanza. No quiero que el video sea largo, pero tampoco quiero dejar de mencionarlo. Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Muchos dijeron la semana pasada, bueno, al final no se venden las acciones. Ojo, ojo, porque en realidad, como eliminan los criterios de funcionamiento de las inversiones del FGS, sí se pueden vender las acciones. Porque les eliminamos al Poder Ejecutivo los criterios que dicen hasta dónde podés desprenderte de acciones. Y eso claro que puede significar que rematen acciones con los grupos económicos de siempre del otro lado del mostrador, interesados en recuperar esas acciones que están en poder del Estado. Ya dijimos quiénes son, por las dudas, igual ponemos acá abajo el cuadrito de los interesados en recuperar sus acciones. Las personas de clase media, media alta que pueden pagarlo envían a sus hijos en general a una escuela privada y la escuela pública quedó relegada a las personas que no tienen posibilidad de pagar escuela privada. Eso es un desastre. El mayor predictor de progreso social de las clases bajas es la existencia de amistades. 9 razones para oponerse a las leyes de Milei y un pedido a la oposición que no se opone. 1. Es un golpe parlamentario contra los argentinos de a pie. Bajan los impuestos a los ricos y no le tocan un pelo a la casta, pero suben los impuestos a la gente común y a las pymes. Todo lo contrario a lo que prometieron. Es una revancha contra los del medio y los de abajo. Milei quiere una reforma constitucional de facto, porque las bases y fundamentos para la libertad de los argentinos son las que ya están en la Constitución Nacional, no en una ley berreta de los fundamentalistas de mercado. La libertad de los argentinos la conquistaron los patriotas de las guerras de la independencia, no un tipo que hace stand-up para los gerentes y los banqueros. Nuestro himno originalmente decía: se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación.
coronada sus 100 de laureles, y a sus plantas rendido un león. Milei no es ni siquiera un león, es un peón. No lo dejemos aplastar nuestra nación. 2. Le aumentan impuestos del 0 al 35% a los trabajadores, vía ganancia. Le aumentan 10 veces los impuestos a los monotributistas sociales, que ganan menos del salario mínimo vital y móvil. En cambio, escuchen, le bajan del 2.25 al 0.25 el impuesto a las riquezas que pagan solo los multimillonarios. 3. Le están sacando a nuestros abuelos la posibilidad de jubilarse porque eliminan la moratoria previsional, que consiste en pagar vos los aportes que no te hicieron. En cambio, a las grandes empresas le dan moratoria fiscal. Sus deudas impositivas las van a pagar en cuotas y con descuento. 4. La AFIP se convierte en un Robin Hood al revés. Facilita el lavado de narcos, corruptos y evasores con el famoso blanqueo. En cambio, a las familias laburadoras que transfieran más de 200.000 pesos de papá a hijo o de esposa a esposo van a tener que ir a declarar a la AFIP. Se crea el régimen de incentivo a los grandes inversores, a pedido de las multinacionales que vienen a saquear materias primas a la Argentina. A ellos les dejan los impuestos bien abajito, mientras que la bota del Estado sigue sobre las pymes y los empresarios nacionales. El timbero de Caputo va a poder privatizar empresas públicas y entregar centrales nucleares. A IPG no le dejan fijar un precio testigo para que las estaciones privadas puedan poner el precio de la nafta que quieran. Al Banco Nación le roban los depósitos estatales para dárselo a Mercado Libre. 7. Legaliza el negreo con la flexibilización laboral. Por ejemplo, puedes estar un año laburando y que te descarten sin pagarte absolutamente nada. Crea la figura de colaborador para facilitar que te tengan de monotributista y no te pongan en blanco nunca más. 8. Al igual que en el DNU, Milei se concede poderes propios de un monarca absoluto. Puede hacer lo que se le canta. Si un día le pinta volver a aumentar, vas a tener que pagar de nuevo el triple de teléfono, de celular, de luz, del bondi, lo que sea. 9. Legaliza las detenciones arbitrarias como en la dictadura, para poder reprimir cualquier